Hola, buenas noches. Es un gusto y un honor para mí el estar con ustedes esta noche compartiendo. Muchas gracias al colegio por la invitación. Y vamos a platicar un poquito sobre la rehabilitación vestibular y cómo es que creamos un programa personalizado. Para poder entrar en detalle, nos tenemos que ir un poquito más atrás sobre cómo hacemos esto o por qué lo hacemos. Entonces, pues bueno, recordando que nuestro sistema vestibular va a ser el encargado o va a ser este sensor que va a medir las aceleraciones angulares y lineales a través de los conductos semicirculares y del sistema otolítico. Entonces, toda esta información la vamos a pasar a través de los núcleos vestibulares y se va a integrar en nuestro sistema vestibular central. Vamos a recoger estas vías ipsi y contralaterales y van a pasar por mesencéfalo a corteza y a tálamo, o a tálamo y a corteza, ¿ok? Todo esto o esta información con el propósito de que nosotros podamos integrar el movimiento o que podamos entender nuestro eje vertical sobre un espacio gravitacional tridimensional. Entonces, esto nos va a permitir que de alguna manera también tengamos esta comunicación con los sistemas efectores o con este sistema efector. Y entonces nos da paso a los reflejos más importantes que podemos desempeñar o que desempeña nuestro sistema vestibular, que son los reflejos dinámicos. El reflejo vestíbulo ocular y el reflejo vestíbulo espinal principalmente. Entonces, de esta manera nosotros podemos mantener las imágenes estables mientras realizamos movimientos y evitamos la caída. Entonces, el fin último sería que nosotros pudiéramos lograr una adecuada locomoción. Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos toda esta información, mi cerebro no nada más se queda en esta parte, sino que también la va a ocupar para diferentes áreas o para situaciones cognitivas mucho más elevadas que antes no nos dábamos cuenta o que antes no le prestábamos tanta atención. Pero ya vimos que también nos va a servir para temas de memoria espacial, navegación, para la identificación del propio cuerpo en el entorno o en el espacio. Entonces, el no tener esta información vestibular, digamos que nos va a afectar no nada más en esta parte como nosotros conocemos o en los síntomas que ya conocemos, sino que también podemos tener algunas alteraciones cognitivas derivadas de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre justamente cuando nosotros tenemos una lesión vestibular? Estamos hablando de una asimetría vestibular, vamos a tener un síndrome vestibular agudo y vamos a encontrar de entrada los primeros datos evidentes cuando hay una lesión de este tipo. Uno es el nistagmus, por ejemplo, la inestabilidad del cuerpo y podemos tener algunas alteraciones cognitivas muy sutiles. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que este síndrome vestibular se tiene que ir compensando en el tiempo gracias a esta compensación vestibular. Y entonces este tipo de compensación va a ocurrir o estos síntomas van a ir cediendo a diferente velocidad. O sea, bien sabemos que que puede ir de días a meses y que estas pueden ir cediendo de forma diferente. O sea, este déficit estático, por ejemplo, vamos a tener que se va a compensar o que cede mucho más rápido porque es justo lo que ocurre a niveles de núcleos vestibulares, mientras que el déficit dinámico es un déficit que va compensando con mayor tiempo, porque al final este necesita de una curva de aprendizaje. Es recordar cómo mantenemos el equilibrio. ¿Ok? Entonces tenemos que volver a aprender a hacer todos estos mecanismos para equilibrarnos y por eso nos toma más tiempo. Entonces, la compensación vestibular va a ser un prototipo de plasticidad que va a ser inducida por la lesión. Para que esta sea exitosa, vamos a necesitar involucrar múltiples procesos que ocurren de forma sincrónica y sinérgica. A nivel neuronal, por ejemplo, vamos a tener estos cambios o esta generación de nuevas neuronas o de nuevas redes neuronales que se tienen que integrar con otras redes que ya existían en otras áreas del cerebro. Entonces, eso hace que esto vaya apareciendo a diferentes constantes de tiempo después de la lesión, precisamente porque primero se tiene que generar toda una cascada para generar estas nuevas neuronas y después estas se tienen que integrar de forma adecuada a redes ya existentes. ¿Ok? Entonces, ahora la mayor parte de estos mecanismos de compensación van a ocurrir en los núcleos vestibulares, o al menos era lo que teníamos estudiado en un inicio. O sea, sabíamos que a nivel de núcleos vestibulares era en donde teníamos la mayor o el mayor trabajo, en donde ocurre esta mayor parte. Y entonces vemos que este desequilibrio de la tasa de reposo es lo que hace que tengamos este déficit estático. Entonces, uno de los laberintos no va a estar dando información y entonces por eso es que se da esta asimetría y tenemos el nistagmus y los cambios en el equilibrio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a nivel de núcleos vestibulares es que tenemos que restaurar
esta simetría. Entonces, la corrección de este déficit estático va a ser necesario para que después yo pueda compensar un déficit dinámico, que esto se va dando a largo plazo. ¿Ok? Entonces, lo que llega a ocurrir o lo que nosotros vemos justamente es que vamos a ver como en un principio, por ejemplo, el nistagmus es lo que más rápido desaparece, que incluso antes de la semana ya vamos a ver esta disminución en el nistagmus, mientras que la simetría postural va cambiando y hasta las 2 semanas podemos ver una disminución de esta simetría, mientras que los déficit, o sea, o el déficit dinámico lo vamos a ver hasta los 30 días posteriores a la lesión. Entonces, químicamente lo que ocurre en los núcleos vestibulares es que al tener esta lesión o este inicio de, del, del, de la lesión justamente, o sea, cuando tenemos esta asimetría, vamos a ver una expresión de genes tempranos, la liberación de neurotrofinas y de factores de inflamación. Todo esto con el propósito de reducir esta primera asimetría, ¿ok? Porque vamos a tener primero un cambio químico. Entonces, mis núcleos vestibulares van a empezar a reaccionar de forma diferente ante los estímulos, es decir, a algunas cosas que antes eran excitatorias se vuelven inhibitorias y viceversa, de tal manera que nosotros podamos tratar de restaurar esta asimetría. Claro que va a aumentar el metabolismo, o sea, la energía y el flujo sanguíneo en estas áreas, y vamos a empezar a después generar neurogénesis, vamos a tener nuevas neuronas. Ahora, ¿de qué depende de que estas neuronas vayan a ser funcionales? Que ya no nada más tengamos estos cambios químicos, sino que se hagan cambios estructurales para que empecemos a tener plasticidad sináptica. Entonces, va pasando el tiempo y conforme estas neuronas se van integrando, tenemos que hacerlas funcionales y una forma de hacerlo es mantenerlas activas, es decir, que les demos el sustrato necesario, el ambiente necesario para que puedan seguir de alguna forma creciendo e integrándose en las diferentes redes que ya existen. ¿Ok? Entonces, por eso toma tiempo, porque al final son todos los mecanismos iniciales que van a ir cambiando en el tiempo. Vamos a tener entonces que esto es una neuroplasticidad adaptativa, es decir, no es un proceso uniforme, es un proceso que va cambiando en el tiempo, que requiere de muchos patrones espaciales y temporales que son complejos y que de alguna manera van a tener el acoplamiento de estas redes funcionales y estructurales. ¿Ok? Para el control vestibular, multisensorial y motor, es decir, que es un proceso en donde vamos a crear estas nuevas neuronas que se va dando en el tiempo y que tenemos que acoplarlas con neuronas ya existentes. Entonces, esto hace que de alguna manera tengamos que integrar este nuevo sistema o este sistema recién creado en uno que ya existía. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos hacer esto, tenemos de dos apoyos. Uno es el tratamiento rehabilitatorio sobre el que vamos a ahondar el día de hoy y la otra parte es el apoyo farmacológico o digamos que el uso del apoyo farmacológico adecuado. Bien sabemos, como lo hemos repetido varias veces y ya de alguna manera es algo que hemos trabajado, pues el uso de frenadores laberínticos durante muchos o largos periodos de tiempo no estaría indicado. No se trata de que el paciente tenga que estar sufriendo, o sea, en estas primeras etapas donde justamente apenas va iniciando y el paciente tiene muchos síntomas vegetativos o mucha molestia, está indicado utilizar un frenador laberíntico para que de alguna manera podamos hacer que pueda tolerar esa primera parte. Entonces, en los primeros días estaría indicado y después irlo quitando justo cuando estamos viendo en esta segunda mitad, cuando tenemos esta creación de redes neuronales nuevas, se ha visto, o al menos en teoría, se estima que el uso de agonistas histaminérgicos, como por ejemplo la betahistina o estos medicamentos que tienen este efecto histaminérgico, justamente nos puede ayudar en este momento en donde se están creando estas nuevas neuronas. Y más adelante, ya en el proceso de aprendizaje, medicamentos como el piracetam, por ejemplo, que nos pueden ayudar como en estos momentos de aprendizaje, de alguna manera o que favorecen esta plasticidad, pueden ser de utilidad. Entonces hay que conocer cuál es la función del medicamento, para qué está destinado y entonces saber cuándo utilizarlo. ¿Ok? Entonces ahora, hablando un poquito del tratamiento rehabilitatorio, que es la intención de esta plática. Todo esto que platicamos ya, o sea, todo esto de lo que les hablé, es un poco para que nosotros podamos aterrizar cómo es que de alguna manera se van dando las bases de la rehabilitación vestibular. Entonces, esta compensación vestibular me va a ir dando la pauta para que puedan ocurrir diferentes cosas. Una es la restauración completa de la función,
que es regresar a la función inicial, que hayamos tenido un momento de vértigo, por ejemplo, que hayamos tenido una simetría vestibular y después se regrese a la función inicial. Por ejemplo, se ha visto descrito en algunas neuritis vestibulares que ni siquiera ha sido como un vértigo episódico, sino neuritis vestibular que se regresa completamente a la función inicial. No es lo más frecuente, pero sí puede ocurrir. Entonces, existe la posibilidad de que esto sea uno de los caminos. Ahora, la siguiente parte o lo siguiente que podemos o necesitamos hacer es la adaptación. Y para esto tenemos una parte como sustitución sensorial o sustitución conductual, de lo que vamos a hablar un poquito más a profundidad, y la otra es la habituación. La habituación es prácticamente dejar de responder a ciertos estímulos o la supresión de la respuesta, pero no es una respuesta consciente. A nivel químico, lo que ocurre es que nuestro cuerpo deja de emitir neurotransmisores ante ciertos estímulos o sea, que consideraban nocivos. Mientras nosotros hacemos una repetición, dejamos poco a poco de responder porque químicamente va disminuyendo la respuesta. Entonces no es algo que sea consciente, pero que de alguna manera mi sistema puede compensar mientras lo está haciendo de forma inconsciente o de forma química a nivel de núcleos vestibulares. ¿Ok? Entonces, la adaptación va a ocurrir con o sin nosotros, es decir, adaptación se va a referir a todas las estrategias que mi paciente va a hacer para sentirse mejor después de una lesión, independientemente de que sean estrategias adecuadas o no adecuadas. Es decir, es un proceso de aprendizaje. Si mi paciente entiende o sabe que cuando voltea la cabeza se va a marear, entonces va a dejar de hacerlo. ¿Ok? Simplemente es una manera en la que vamos a responder ante la lesión, es como nos vamos a ir adaptando a ella. Entonces, vamos a tener un proceso o una melodía que es independiente o que es individual, o sea, cada persona va a reaccionar diferente ante la lesión. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer cómo mi paciente se está adaptando a la lesión y entonces saber qué de esto nos es útil y qué de esto no nos es útil y entonces desaprender ciertos estímulos. ¿Ok? Entonces, la sustitución sensorial se va a tratar de darle nuevo peso al resto de las entradas vestibulares. Si nosotros recordamos en sí, nuestro equilibrio se va a basar de la integración de esta parte vestibular, visual y propioceptiva. Entonces, al final, al fallar uno de estos eslabones, entonces vamos a tener que darle más peso al resto de ellos, o sea, la parte visual y a la parte propioceptiva, por ejemplo. Y entonces, estas redes alternas que mantienen el equilibrio van a empezar a tener más peso y tenemos que integrarlas con lo que queda de la función vestibular, por ejemplo. Entonces, esta sustitución sensorial es muy poderosa porque uno nos ayuda en parte a sustituir la función vestibular y también nos va a ayudar en la rehabilitación porque son muy fáciles de manipular. Al final, la parte visual y propioceptiva dependen del exterior y la podemos manipular mucho más fácil que lo que podríamos manipular la parte vestibular, que depende de la gravedad. ¿Ok? Entonces, por eso nos permite jugar un poco con este sistema y de alguna manera retarlo para poderlo utilizar a nuestro favor. ¿Ok? Y entonces, el fin último de la adaptación va a ser la sustitución conductual. Una de las cosas que nosotros queremos hacer es mimetizar la función vestibular. O sea, sabemos que a lo mejor cuando hablamos de una disfunción vestibular bilateral, ya no vamos a tener eh, esta parte vestibular remanente y entonces tenemos que sustituirla. Y para eso vamos a tener ciertas conductas, así como en esta sustitución sensorial. Pero lo que hacemos en esto, por ejemplo, es tratar de sustituir el reflejo vestibulocular. Y eso lo hacemos utilizando un nuevo, otro sistema ocular, es decir, tratamos de hacer el sistema sacádico mucho más rápido para sustituir el reflejo vestibulocular, ¿ok? No es sencillo, pero de alguna manera, cuando aún tenemos función remanente, podemos utilizar este sistema o estas sacadas que nosotros vemos cuando estamos haciendo la prueba de impulso cefálico, por ejemplo, para irlas haciendo, acomodándolas, irlas haciendo más veloces y que entonces el movimiento de cabeza me genere esta sacada mucho más rápido y entonces yo pueda tener una mejor ganancia de este reflejo o al menos la estabilidad de la mirada cuando movemos la cabeza. Y cuando de plano no tenemos reflejo vestibulocular, entonces tengo que sustituirlo con el sistema sacádico y también para eso hay ejercicios, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero tener en mente que al final lo que yo necesito es adaptar a mi paciente a las nuevas condiciones que tiene en general este sistema del equilibrio.
Entonces, ¿qué técnica es apropiada o qué ejercicios son apropiados o de qué va a depender cómo vamos a personalizar la rehabilitación vestibular? Una de las cosas más importantes es saber que no existen ejercicios específicos para cada patología, es decir, no es como que si tenemos un Meniere, entonces yo tenga que ocupar ciertos ejercicios, o si tengo un mareo postural perceptual persistente, son ejercicios completamente diferentes. No, digamos que qué vamos a ocupar va a depender en parte del diagnóstico y del paciente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte del diagnóstico, pues bien sabemos que cuando tenemos un síndrome vestibular vamos a tener diferentes posibilidades de acuerdo a el tiempo de evolución o al inicio. Entonces, puede ser agudo, episódico y crónico, agudo hablando de una neuritis vestibular, ya descartando como esta parte central, por ejemplo. Episódico podemos tener un BPPV, enfermedad de Meniere, paroxismo vestibular, migraña, un síndrome de tercera ventana. Entonces, cada una de estas entidades va a tener un tratamiento específico, ¿ok? No estoy diciendo que de entrada tenemos que irnos a rehabilitación vestibular en cada uno de ellos, pero todos van a tener su tratamiento médico, algunos van a tener tratamiento quirúrgico y entonces tenemos que hacer esa primera parte, ¿ok? En los crónicos podemos tener la disfunción bilateral. Recordemos que un paciente bilateral no le va a dar vértigo porque al final ninguno de los dos oídos está funcionando, entonces no hay asimetría, pero lo que van a tener es mucha inestabilidad. Y en el caso del mareo postural perceptual persistente, pues en realidad todo va a estar funcionando, pero no hay una adecuada integración de estas aferencias vestibulares y entonces el paciente va a tener molestias, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, es importante que le demos el tratamiento específico, ¿ok? O sea, ya que cada paciente tenga el tratamiento específico, vemos que está en buena dosis, que a lo mejor en caso de Meniere, por ejemplo, no está teniendo crisis, pero mi paciente se sigue quejando y sigue teniendo datos de mareo, inestabilidad, datos de sensibilidad al movimiento, datos de dependencia visual, es entonces cuando ya tenemos que incluir al paciente en un programa de rehabilitación vestibular. ¿Ok? A lo mejor, si es un paciente con Meniere que está bien controlado, que no ha tenido crisis y demás, y no tienen entre crisis, está perfecto, a lo mejor no es necesario que vaya o que tenga rehabilitación, así como una neuritis, ya le di tratamiento, pasa el tiempo, es un paciente que se sigue moviendo de forma adecuada y que no tiene estos síntomas posteriores, entonces no es necesario. Entonces, ¿de qué va a depender que yo incluya por el diagnóstico? De que mi paciente persista con sintomatología después de ya tener el tratamiento específico. ¿Ok? Entonces, a estos pacientes sí los voy a enviar o sí los voy a tener en un programa de rehabilitación supervisado, les vamos a crear ejercicios específicos. ¿Ok? Entonces, la siguiente parte de qué va a depender va a ser del mismo paciente. ¿Ok? Entonces, lo más importante para nosotros es que tenemos que conocer al paciente. Más allá de decir es un diagnóstico fulanito de tal, hay que saber quién es. ¿Ok? Hay que saber qué estrategia se está utilizando, hay que saber cómo está caminando, si tiene o no riesgo de caída, y hay que saber cómo esta patología le está afectando directamente en su calidad de vida. ¿Ok? Entonces, más allá del diagnóstico, hay que saber cómo este diagnóstico está afectando a mi paciente. Entonces, para ver qué estrategia está utilizando, existen diferentes pruebas. Tenemos la posturografía, por ejemplo, que es un poco más instrumentada, que a lo mejor no siempre podemos tener como la posibilidad de hacerla en el consultorio, de tener acceso a una posturografía, pero podemos hacer, por ejemplo, el test clínico de integración sensorial y balance, que justamente me va a medir en estas cuatro condiciones que estamos utilizando más. Es el paciente de pie con ojos abiertos, paciente con ojos cerrados, de pie sobre una superficie suave con ojos abiertos y ojos cerrados. Y entonces tenemos que tomar 30 segundos en cada una de las pruebas y si tiene un poco menos de tiempo, se repite 3 veces y entonces vamos a tener un promedio más o menos de saber qué es de lo que está dependiendo un poquito más. Si dependemos más de la vista o si no tiene tanta confianza en la parte propioceptiva y pues de plano si la parte vestibular está apoyando en algo o no. ¿Ok? Esto nos permite de alguna manera identificar la preferencia del paciente, o sea, identificar en qué está basando más su equilibrio después de la lesión. ¿Ok? Y también nos va a dar un punto de partida para la rehabilitación vestibular, porque no es lo mismo un paciente que, por ejemplo, puede realizar las primeras tres condiciones y en la cuarta, cuando ya es sobre cojín con ojos cerrados, ya le cuesta trabajo. No es igual que un paciente que no puede realizar la segunda condición en piso firme con ojos cerrados, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a empezar diferente con cada uno de ellos. El nivel de dificultad tiene que ser
adecuado a cada uno de los pacientes para que de alguna manera no tengamos no estemos dando ejercicios muy difíciles a quien no los puede hacer y no nos quedemos cortos en pacientes que funcionalmente están mucho más activos. ¿Ok? Entonces hay que recordar que la rehabilitación siempre tiene que ser un reto de alguna manera. No tiene que ser algo que no puedan hacer, pero sí algo que les cueste ligeramente trabajo para que de alguna manera esté funcionando y para que ellos también se vean motivados a que les salga mejor el ejercicio, por ejemplo. Entonces, para esto nos sirve delimitar la estrategia del paciente. ¿Ok? Entonces, ahora en cuanto a la marcha, podemos evaluar diferentes cosas. Desde que nosotros vemos entrar al paciente al consultorio, ya nos podemos dar una idea de qué tanto está dependiendo para sus actividades. Es decir, si lo puede hacer de forma normal, si trae asistencia de un bastón, si lo tiene que detener el familiar, si se va agarrando de los muebles, por ejemplo, ya nos puede dar una idea de qué tanto está dependiendo y de qué tanto está caminando en casa también. Entonces, ya podemos ir viendo por dónde tenemos que ir abordando a este paciente. Ahora podemos hacer pruebas mucho más específicas, como por ejemplo medir la velocidad de la marcha, que nos va a hablar de la condición física general de ese paciente, por ejemplo, sobre todo si son adultos mayores. Podemos hacer la prueba del Time Up and Go, que es prácticamente el paciente sentado, tiene que caminar una distancia de 3 metros, regresar y sentarse y nosotros vamos a cronometrar ese tiempo. Y para pacientes con alteraciones vestibulares, más o menos el punto de corte son 11 segundos, ya menos, más de ese tiempo ya estaríamos hablando de riesgo de caída. ¿Ok? Tenemos la posibilidad de hacerlo más difícil y hacer marcha con giros cefálicos o con cambios de velocidad. Por ejemplo, podemos hacer evaluación funcional, que es hacer tareas duales, o sea, ir caminando y haciendo una tarea cognitiva como ir contando en series de tres, por ejemplo, decir el abecedario saltando una letra, por ejemplo, que ya nos puede hablar de algo un poquito más elevado en sentido de ver cuánta atención mi paciente le tiene que poner al equilibrio. Tiene que descuidar una de las dos cuando estamos haciendo estas tareas duales, o la parte cognitiva la sacrifica para mantener el equilibrio o sacrifica el equilibrio para hacer la parte cognitiva. Entonces ya nos puede hablar un poquito más sobre qué tanto le está impactando a nivel cognitivo esta alteración o qué tanto estamos teniendo esta interferencia cognitivo-motora. ¿Ok? Podemos hacerlo pasar obstáculos o subir o bajar escaleras. Vuelta pivote, por ejemplo. Y entonces nosotros con estas pruebas específicas que están en naranja medimos el índice dinámico de la marcha, ¿ok? Que es una prueba, son 8 em, ítems, digamos, que de alguna manera vamos a calificar del 0 a 3. Entre a mayor puntaje es mejor, lo puede realizar mejor. Entonces 0 es que no lo puede hacer. ¿Ok? Entonces lo vamos a sumar y tener el máximo que puede tener son 24 puntos y el corte son 19. Menos de 19 puntos ya nos estaría hablando de riesgo de caída. ¿Ok? Entonces, esto para a mí me sirve uno, pues para delimitar precisamente el riesgo de caída. No es la única prueba. Yo podría hacer esta misma delimitación a lo mejor con el Time Up and Go. Hay pruebas un poco más complicadas para riesgo de caída, como el índice funcional de la marcha, que incluye también tándem y marcha con ojos cerrados, marcha hacia atrás, por ejemplo, la escala de balance de Berg, que tenemos todavía mucho más ítems, por ejemplo. Entonces, la intención de esto es que nosotros evaluemos de alguna manera lo que nos acomode para nosotros en el consultorio, el espacio que tengamos, lo adecuemos para que nosotros podamos evaluar si mi paciente tiene o no riesgo de caída. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo rehabilitación vestibular, el que nosotros evaluemos la marcha en estas posiciones o con diferentes retos me permite a mí poder ir individualizando justamente la terapia, porque ahí yo me doy cuenta de qué cosas específicas le están fallando a mi paciente y entonces yo puedo ir adecuando su terapia para que las vaya pasando. Es decir, a lo mejor si le fallan los giros cefálicos, su marcha con giros cefálicos, digo, no de entrada lo voy a poner a hacer eso, pero puedo empezar con movimientos cefálicos en una esquina que se sienta seguro y ya después lo voy progresando a que lo haga marchando y ya después que lo haga junto a una pared, hasta que ya durante sus caminatas diarias ya puede ir haciendo giros cefálicos. Entonces, de eso se trata, de que nosotros tomemos algunas de estas cosas que al paciente le está fallando y las hagamos mucho más sencillas para irlas progresando a hacerlo más difícil de lo que es la vida real. ¿Ok? Entonces, es la manera en que nosotros nos funciona, por ejemplo, tener un índice que podamos utilizar para ir programando o personalizando esta rehabilitación. Ahora, en cuanto a calidad de vida,
La verdad es que existen también muchos cuestionarios que podemos utilizar. Yo creo que uno, o sea, el que ha sido estandarizado en general para pacientes vestibulares y en población mexicana es el Dizziness Handicap Inventory, que es un cuestionario de 25 preguntas que nos va a medir esta discapacidad emocional, funcional y física. Entonces, nos permite no nada más ver qué tanto le está afectando a mi paciente, sino saber qué tanto nuestra intervención está mejorando al paciente o no lo está mejorando y a lo mejor tenemos que tomar un diferente abordaje con el paciente, pero de alguna manera tener esta medición antes y después de una terapia nos ayuda a saber qué tanto le está ayudando y también para demostrarle al paciente, muchas veces decirle, bueno, es que en un inicio teníamos tal puntaje, ahorita estamos en tal, a lo mejor no estamos normal, pero vamos mejorando y que de alguna manera el paciente vaya viendo también de forma objetiva que va mejorando. Y no es el único, tenemos otros cuestionarios como la escala de confianza en actividades de la vida diaria y son 16 preguntas sobre ciertas cosas que pueden retar un poco el equilibrio, desde caminar dentro de casa, a lo mejor caminar en un estacionamiento, en piso resbaloso, subir o bajar escaleras eléctricas, por ejemplo, y se pregunta del 0 al 100 qué tan confiado se siente para hacer cada una de esas cosas. Lo normal es tener más de 80% en este cuestionario. Ahora, otra de las cosas que es importante que nosotros sepamos es que tanta ansiedad y depresión puede llegar a tener mi paciente. Bien sabemos que en sí el vértigo me puede dar esta patología, pero entonces tenemos que saber cuándo ya tenemos que buscar apoyo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este cuestionario nos ayuda cuando tenemos un puntaje mayor a 11, ya estamos hablando de que necesito trabajar de la mano con un psiquiatra. ¿Ok? Y esto es importante porque muchas veces se nos va de las manos y nosotros asumimos que es normal que el paciente tenga esta ansiedad y que esté deprimido porque finalmente es la condición o la patología que tiene. Pero la realidad es que hay un punto hasta el cual es normal. ¿Ok? Ya después de eso, si es algo que se convierte en algo patológico, me va a complicar muchísimo más la enfermedad de base. Entonces, si yo ya tengo un paciente que tiene una neuritis vestibular y que tiene las secuelas de esta y encima está cursando con esto, lo que voy a hacer es que se convierta en un 3PD eventualmente. Entonces, sí necesitamos identificar el momento en el que mi paciente ya está pasando de esta normalidad de ansiedad y depresión por la patología y ya necesitamos de apoyo por psiquiatría. La realidad es que el tratamiento del paciente con vértigo es un tratamiento multidisciplinario. Difícilmente una sola especialidad va a poder con todo. Entonces hay que saber cuándo apoyarnos y hay que tomar apoyo de las demás especialidades porque finalmente cada una va a tener su área y por eso es importante que se trabaje en conjunto con el propósito de mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Ok? Otro de los cuestionarios que tenemos es un cuestionario de beneficio de la rehabilitación vestibular y este va a medir en porcentaje qué tanto tenemos o qué tanto está afectando el mareo, la sensibilidad al movimiento, la ansiedad y en sí la calidad de vida del paciente relacionado al tema de la inestabilidad o el desequilibrio del mareo, por ejemplo. Entonces, no tenemos que aplicar todos los cuestionarios a cada paciente. Dependiendo de cómo se esté haciendo el abordaje, por ejemplo, con fines de investigación, realmente aplicamos todos los cuestionarios, pero más allá de eso, ya como en la práctica normal, en la clínica, nosotros tenemos que escoger qué cuestionario nos es más útil, qué cuestionario me da más información y entonces ese sea el que yo esté aplicando para que yo pueda tener esta medición inicial y final. Por ejemplo, el Dizziness Handicap Inventory, la verdad es que es un cuestionario que nos ayuda bastante. Hay ciertas cosas que incluso el paciente cuando está leyendo el cuestionario nota que no podía explicar de otra forma y entonces dice, justo esto es lo que yo estoy sintiendo. Entonces hay que ver cuál nos funciona para nuestra clínica y aplicar ese. O sea, lo importante es que el paciente se dé cuenta que no nada más estamos viendo la parte física, sino estamos viendo también cómo esto le está afectando en sus actividades cotidianas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya con todo esto, ¿cómo voy a planear yo un programa de rehabilitación vestibular? Digamos que lo que tiene que tener mi programa de rehabilitación son diferentes cosas. Sí o sí tenemos que tener ejercicios de ganancia del reflejo vestibulocular, sustitución cuando sean los casos específicos. Tenemos que hablar de habituación, tenemos que incluir ejercicios de marcha, estimulación propioceptiva y acondicionamiento físico general. ¿Ok? En sí, estos serían como los pilares que tendría que tener mi programa de rehabilitación vestibular. Y entonces vamos a hablar un poquito de cómo es que los vamos a incluir en nuestros programas. Entonces, los ejercicios de ganancia de reflejo vestibulocular, pues bueno, tenemos los que ya conocemos, nuestros famosos paradigmas que podemos hacer en horizontal y podemos hacer en vertical. Este sería el paradigma por uno.
Es de lo más importante. Recordemos que cuando tenemos una alteración unilateral y tenemos esta disminución de la ganancia, va a haber un momento en donde yo haciendo estos ejercicios voy a tener que el objetivo se pierde de vista. ¿Ok? Entonces, cada que yo estoy haciendo este movimiento, estoy generando una sacada que de alguna manera, conforme yo lo siga practicando, va a ser una sacada que va a ser cada vez mucho más veloz y entonces vamos a poder evitar este deslizamiento en la retina, el retinal slip, que ocurre cuando este objetivo se pierde ligeramente de vista. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante este ejercicio y sí o sí se tiene que integrar. Yo diría que cuando nosotros ya identificamos una disfunción unilateral por clínica o ya vimos que a lo mejor no es una neuritis en agudo, pero que es un paciente que tiene esta disfunción, sí se pueda ir con este ejercicio al menos, ¿ok? Ya desde nuestro consultorio que se vaya con paradigmas. Ahora, la realidad de este ejercicio es que uno lo explica 10 veces y las 10 veces el paciente lo hace mal. Entonces, sí hay que sentarse con el paciente y analizar y ver cómo lo está haciendo. A veces nos ayuda, por ejemplo, que el familiar pueda grabar cómo está haciendo el ejercicio para que lo puedan repetir en casa. ¿Ok? Porque muchas veces pasa que a la siguiente sesión que llegan de rehabilitación vestibular hacen el ejercicio completamente diferente a como uno se los indicó. Entonces, sí es importante que estemos evaluando cómo lo está haciendo. No nos podemos ir tan espaciado de creer que ya lo está haciendo bien y entonces lo veo en 3 meses y resulta que los 3 meses hizo mal el ejercicio. Entonces, ahí sí necesitamos estar un poquito más pegados con el paciente y asegurarnos, al menos en el consultorio, que sepa cómo hacer el ejercicio. ¿Ok? Lo mismo ocurre. Después de este estaría el paradigma por dos, que es que vamos a hacer los movimientos contrarios de cabeza y manos. Yo diría que idealmente no poner los dos ejercicios como en la misma hojita de ejercicios, es decir, asegurarnos primero de que el paciente ya sabe hacer paradigma por uno y lo progresamos a paradigma por dos más adelante, ¿ok? Porque si nosotros lo intentamos que haga primero paradigma por uno, paradigma por dos, no habría problema si ya nos dimos cuenta que el paciente sí puede hacerlo, pero si en realidad es algo que no le está saliendo ni en el consultorio, entonces es algo que no va a ser bien en su casa, ¿ok? Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que tratar de que lo que nosotros indiquemos, aunque sean pocos ejercicios, el paciente lo sepa hacer bien. ¿Ok? Eso es más importante, porque si no, digo, más que lo que nosotros logramos hacer en el consultorio con ellos, en lo que ellos van a estar trabajando en casa. Entonces, sí hay que asegurarnos de esa primera parte, ¿ok? De saber que lo está haciendo bien. Ahora, yo creo que el único ejercicio que sí tiene como que esta indicación específica de ser para disfunción vestibular bilateral es este ejercicio de dos tarjetas, ¿ok? Porque ahí lo que nosotros vamos a hacer o lo que queremos hacer es sustituir el reflejo vestibulocular. Entonces, la indicación es que el paciente vea una tarjeta, o sea, que sean primero los ojos y después la cabeza. ¿Ok? Entonces van los ojos y después el movimiento de la cabeza. Ojos, cabeza, ojos, cabeza. ¿Esto qué va a hacer? Que de alguna manera este sistema sacárico se vaya haciendo más rápido y que nosotros podamos empezar a predecir el movimiento de la cabeza con el movimiento de los ojos, es decir, que mis ojos se tienen que mover siempre antes a lo que yo quiero ver y después la cabeza, porque si se hace al revés, mis ojos se van a quedar en el otro lado porque no vamos a tener este reflejo vestibulocular. Entonces, este ejercicio tiene que ser indicado en todos los pacientes con alteraciones vestibulares bilaterales. Y lo mismo, es complicado de coordinar, entonces tenemos que estar con el paciente para que lo esté practicando de forma continua, o sea, que lo esté haciendo bien. Y después lo vamos progresando a como nosotros queramos, o sea, hacerlo en verticales, en diagonales, y lo tiene que integrar en su vida cotidiana. Al final, el paciente con disfunción vestibular bilateral tiene que entender que tiene que hacer cosas conscientes que antes eran automáticas y hacerlas eh, hasta que se hagan de nuevo parte de la vida. ¿Ok? Entonces hay que hacer consciente que, o sea, él tiene que hacer consciente que antes de mover su cabeza tiene que mover los ojos. Entonces, entre más y más y más lo practiquemos, vamos a lograr hacerlo automático de nuevo. ¿Ok? Entonces, esto nosotros lo vamos a progresar a que el paciente lo haga de pie, por ejemplo. Después lo vamos a hacer sobre una superficie suave y después podemos agregar estímulos optoquinéticos, por ejemplo, tal manera que vamos a ir haciendo más complejo cada vez este ejercicio. Entonces, ya una vez que nos dimos cuenta que puede hacerlo, lo vamos progresando. En algunos pacientes a lo mejor ya podemos empezar de pie, dependiendo de la parte funcional, o ya podemos empezar sobre cojín, por ejemplo. Lo único que no recomendaría sería empezar
así de intenso sobre cojín y estímulos visuales, porque al final primero hay que ver cómo va a reaccionar el paciente a la estimulación o a los ejercicios para saber si no va a ser demasiado. Sobre todo, por ejemplo, en pacientes mm, cuyo diagnóstico inicial es una migraña vestibular, por ejemplo, que son pacientes muy sensibles a los estímulos. A lo mejor si nosotros le damos algo muy intenso de entrada, le vamos a desencadenar una crisis de migraña y entonces nos va a salir peor. Entonces hay que irnos con calma. A lo mejor sí empezar con una superficie suave, pero los estímulos visuales irlos dejando conforme el paciente vaya avanzando un poco más, porque existe la otra cara de la moneda y si el paciente se siente muy mal, entonces va a dejar de hacer los ejercicios, ¿ok? Esa es otra de las cosas que hay que considerar y que hay que explicar al paciente, que los ejercicios marean y que finalmente lo que nosotros queremos generar es un poco de mareo para que mi cerebro vaya corrigiendo esa patología. Entonces sí tiene que saber que se va a marear, porque si no, va a irse a su casa, lo va a hacer una vez, se va a marear y no lo va a hacer nunca más. ¿Ok? Entonces sí tiene que saber que el mareo es normal después de hacer los ejercicios. Entonces, eso nos lleva a la siguiente parte, que es la habituación. La habituación estaría encaminada a disminuir la dependencia visual y la sensibilidad al movimiento. Entonces, los datos de dependencia visual son muy marcados, por ejemplo, en pacientes con migraña vestibular, en pacientes con 3PD, por ejemplo, en mal del desembarco, cinetosis. Entonces, nosotros podemos utilizar diferentes estímulos móviles. En realidad no es que tenga que ser un optoquinético forzosamente, pero a lo mejor es el más fácil de manipular porque podemos tener un optoquinético fijo, por ejemplo, podemos tener videos de estímulos optoquinéticos, podemos poner al paciente a hacer alguna actividad normal, leer o estar en la computadora mientras tenemos una pantalla en la periferia, por ejemplo, que esté pasando los estímulos o simplemente la tele prendida con, ¿no?, las cosas que se mueven, que de alguna forma esto va aumentando mi tolerancia, por ejemplo, en pacientes con cinetosis. ¿Ok? Em, que parecen ejercicios muy inocuos, pero que una vez que nosotros los practicamos en pacientes que tienen estas alteraciones, hay que tener mucho cuidado. O sea, tenemos que irnos a lo mejor desde cosas que parecen para nosotras ridículas en tiempo, pero que sean 5 segundos, a que podamos lograr un minuto eventualmente, ¿ok? Pero hay que ir subiendo muy, muy, muy poquito, ¿ok? Porque el umbral es muy bajo. Entonces, sí, sí tenemos que ir considerando cuánto va tolerando mi paciente para poder progresar o para poder avanzar en estos ejercicios. Ahora, los movimientos de emergencia también son muy útiles, sobre todo en migraña vestibular, en 3PD, en pacientes que tenemos esta dificultad importante como en la lectura. Nos ayuda a trabajar la emergencia, que es prácticamente hacer viscos, que pueden ser como en esta imagen que tenemos estas cuentitas de alguna manera y que vamos viendo cerca, lejos, por ejemplo, nos puede ayudar también para los datos de la dependencia visual o también después de un traumatismo craneoencefálico, cuando hay como una contusión leve, por ejemplo, también nos puede ayudar. ¿Ok? Y en la sensibilidad al movimiento podemos irnos a algo muy específico, como por ejemplo el cociente de sensibilidad al movimiento, que es una prueba que son 16 posiciones y le vamos dando un puntaje por sintomatología y duración de los síntomas. Es decir, está el paciente sentado, de sentado a acostado, de girar a un lado, girar al otro, se hace un DICS sin la intención de buscar nistagmus, sino de que el paciente me diga qué tan mareo siente cuando le estamos haciendo del 0 al 5 y cuánto tiempo dura ese mareo. ¿Ok? Entonces, ya esta suma de síntomas y duración de los síntomas nos va dando un número que después vamos a dividir entre el número de ítems con sintomatología entre un cociente o una constante. ¿Ok? Y ahí podemos tener un leve o moderado severo, si es de 0 a 30, de 30 a 60, más de 60, ya hablamos de severo. ¿Ok? Ahí le podemos dar un puntaje a esta sensibilidad al movimiento. Y entonces, lo mismo que en el índice dinámico de la marcha, este nos puede funcionar un poquito para empezar a programar con qué vamos a ir quitando la sensibilidad al movimiento. Y a lo mejor podemos empezar con movimientos que tengan sintomatología moderada y de ahí irlo progresando, va a ser lo más difícil. O ir utilizando ya movimientos que le generaron la mayor cantidad de síntomas, por ejemplo. La realidad es que nos podemos ir así de complicado, o sea, hacer algo tan, tan específico. O la otra es que podríamos hacerlo no tan específico y la realidad es que si nosotros recomendamos al paciente que se mueva en general, es bastante. ¿Ok? Tal vez no tenemos que hacer ejercicios o movimientos específicos, pero sí decirle al paciente, bueno, yo veo y entra al consultorio y no está moviendo la cabeza, o sea, tenemos que empezar a mover la cabeza. O tenemos que decirle, bueno, yo sé que se agacha y se marea, entonces vamos a ir haciéndolo, o sea, sí tiene que hacerlo, porque
hay que decirle al paciente que tiene que ir contra este instinto inicial de no moverse. ¿Ok? Y que la mejor terapia y el mejor tratamiento para esto es el movimiento, desde lo más sencillo, en realidad sencillo entre comillas, porque lo podemos poner a caminar y pareciera ser que caminar es una de las cosas más complejas que tiene que hacer nuestro equilibrio. Entonces, cuando este se ve retado, caminar no es tan sencillo como normalmente nos es. Entonces, el caminar junto a una pared alrededor de la mesa, por ejemplo, para que él tenga la sensación de que se puede detener o que se puede agarrar. Si lo necesitara, pero que poco a poco vaya caminando mucho más, les ayuda y sin necesidad de ser tan específicos como en qué movimiento le está dando, pero sí decirle que tiene que irse moviendo más, ¿ok? O sea, siempre ir a favor del movimiento. Ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos de la marcha, podemos tomar, como habíamos mencionado, estas cosas del índice dinámico de la marcha. Otra de las cosas que nos ayuda cuando nosotros tenemos la posibilidad de una posturografía es saber qué estrategia está utilizando mi paciente. Si estamos utilizando estrategia de cadera o estrategia de tobillo. Normalmente lo que ocurre es que los pacientes vestibulares van a utilizar las estrategias de forma inadecuada, o sea, van a usar estrategias exageradas para tratar de compensar la caída cuando el estímulo no es tan grande, ¿no? Generalmente nosotros usamos, por ejemplo, la estrategia de cadera cuando estamos parados sobre un balancino, cuando la superficie es demasiado inestable, ya nuestra cadera tiene que empezar a mantener nuestro centro de gravedad. Entonces, lo que ocurre cuando nosotros tenemos una alteración vestibular es que utilizamos esa estrategia de cadera, aunque en realidad el reto no sea tan grande, ¿ok? Entonces tenemos que favorecer que otra vez el paciente empiece a utilizar sus tobillos para mantener el equilibrio. Y eso lo tenemos que hacer con ejercicios. Antes de que nosotros incluso lo pongamos a caminar o que nosotros pongamos a hacer cosas más complicadas, tenemos que identificar estas estrategias, sobre todo para que pueda mover su centro de gravedad y no se encuentre en tanto riesgo, ¿ok? Entonces sí hay que practicarlo antes de ya irnos como a ejercicios más complicados de marcha. ¿Ok? Entonces hay que identificar esas estrategias. Ahora, la estimulación propioceptiva también tenemos que hacerla siempre en cualquier patología. El que nosotros estemos utilizando puede ser, o sea, todo esto es como un masaje en la planta del pie, entonces puede ser con un rodillo para pies, una botella de agua, tapetes de diferentes texturas. A mis residentes les encanta ponerles como hacer como en cajas de zapatos, poner diferentes semillas, frijoles, arroz, por ejemplo, lentejas, que de alguna manera esto me está estimulando la planta del pie. ¿Ok? Entonces, todo esto con el propósito de despertar justamente esta aferencia, ¿ok? Y que podamos utilizarla después para mejorar el equilibrio. Y el acondicionamiento físico general, el que nosotros estemos diciéndole al paciente que camine o que se mueva, ¿no? Muchas veces son pacientes que ya no se levantan mucho del sillón o nada más caminan y les ayudan a pasar del sillón a la cama, por ejemplo. Entonces hay que decirles que al menos cada hora que ya estuvo sentado se tiene que parar. Ya no hablemos de caminar, o sea, empecemos por pararse, ¿ok? Se tiene que parar y estar un minuto parado, ¿ok? Y ya que logremos eso, entonces sí, ya empezamos pues ya tenemos que caminar de aquí a acá, o sea, cada hora tenemos que estar haciendo ciertos movimientos. Entonces, una vez más, tenemos que irnos a saber qué es, cuál es la base de mi paciente, desde dónde estoy trabajando y con ello irlo haciendo mucho más complicado, ¿ok? Entonces, este sería como nuestro pilar. Recordemos que al final el equilibrio va a ser lo que mi cerebro va a integrar de la información gravitacional, o sea, la parte vestibular, del ambiente externo en la parte visual y propioceptiva. Entonces, ¿cómo integramos estas tres cosas? Es la manera en que nosotros vamos a mantener el equilibrio. Y es nuestro pilar, o sea, si sabemos que este no está funcionando, entonces tenemos que agarrarnos de estos dos. Si este está funcionando de más, tenemos que disminuirlo y aumentar la parte propioceptiva, ¿ok? Todo con el propósito de que esta estrategia, o sea, estas tres cosas nos van a ayudar a mantener el equilibrio. Entonces hay que saber cómo ir jugando poco a poco con cada una de ellas para ir sustituyendo la función o para de alguna manera apoyarnos más en ello o de plano hacer que la función vestibular participe, porque en muchos pacientes, por ejemplo, en el 3PD, lo que ocurre es que la información vestibular no se toma en cuenta, entonces dependemos solo de lo visual principalmente y de lo propioceptivo. Entonces tenemos que integrar esta función vestibular a la ecuación. ¿Ok? Entonces, siempre es un juego. Cuando hacemos rehabilitación vestibular, tenemos que jugar con estas tres aferencias. Ujú.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde el consultorio o lo que de alguna manera pudiéramos empezar a hacer? Una de las cosas que yo considero más importante es educar al paciente y con esto me refiero a que nosotros tenemos que tener la atención con el paciente de explicarle qué es lo que está pasando. ¿Ok? Que el paciente sepa cuál es su diagnóstico, que el paciente sepa qué es lo que no está funcionando adecuadamente. ¿Ok? Porque muchas veces pasan por muchos especialistas ya cuando llegan con nosotros y entonces ya todo el mundo lo vio y le dice, no, no es esto, no, no es esto, no, no es esto. Pero entonces el paciente va diciendo, bueno, pues entonces, ¿qué es? ¿No? Entonces, sí hay que explicarle qué es lo que no está funcionando, tomarnos el tiempo de decirle, la lesión está aquí o no sé, o sea, que sepa qué es y también que sepa que no es un tumor, por ejemplo, porque muchas veces también son pacientes que se hacen muchas ideas y que si no somos muy claros con ellos, entonces empiezan a pensar que tienen un tumor y que esto es muy grave y que no tiene solución y etcétera. Entonces, sí hay que explicarle al paciente qué es lo que tiene. La otra es, ya que nosotros una vez le dimos como este tratamiento específico, entonces valorar a todos aquellos que ya a pesar de esto no van a tener mejoría y son a quienes nosotros tenemos que darle este tratamiento específico o individualizado, ¿ok? Siempre incluir ejercicios de estabilidad de la mirada, sobre todo, bueno, evidentemente es obvio si tenemos una disfunción unilateral, pero estos ejercicios de alguna manera me sirven también como habituación. Entonces, por ejemplo, a lo mejor son pacientes que tienen un reflejo vestibulocular normal, pero que no mueven mucho su cabeza, como algunos 3PD. Entonces, en ellos también me ayuda a que podamos utilizar estos ejercicios de estabilidad de la mirada como para habituarse a ciertos movimientos, tanto cefálicos como movimientos oculares. Entonces, nos puede ayudar con otro propósito. ¿Ok? Entonces, los ejercicios de estabilidad en la mirada son algo en lo que podemos confiar. ¿Ok? Ahora, siempre favorecer el movimiento, siempre decirle al paciente que tenemos que movernos, que el mejor tratamiento para el tema vestibular es moverse mientras se vaya sintiendo seguro, ir retando un poquito más a su cuerpo a que trate de regresar a la normalidad o a lo que hacía antes de la lesión. Entonces, sí es importante y pues bueno, lo que ya conocemos sobre evitar frenadores laberínticos por largos periodos de tiempo, porque como ya nos dimos cuenta, necesitamos de la información vestibular, ya sea el remanente de mi información vestibular o cuando tenemos una función vestibular normal. Entonces, realmente aquí es darle a escoger al paciente o lo que tendríamos que decirle es, bueno, de momento a lo mejor se puede sentir mejor, pero se siente mejor ahorita y en 3 meses se va a seguir sintiendo igual, o mejor me siento mal ahorita, pero en 3 meses puede que me sienta mejor porque ya voy teniendo como que esta estimulación y ya mi cerebro y mis neuronas nuevas van teniendo toda la información que necesitan para poder mantener el equilibrio. ¿Ok? Entonces ahí es como de alguna manera plantearlo hacia el paciente para que sepa por qué no estamos utilizando esos medicamentos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Les dejo mi correo por si quisieran comunicarse. Ahorita nos vemos para contestar algunas dudas en vivo, si hubiera. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación.